Para este proyecto voy a utilizar una aguja de 2,5 milímetros y una lanita acorde a esta aguja, es decir, bastante finita, porque queremos que el amigurumi nos quede en tamaño llaverito. Comenzamos tejiendo un anillo de 6 puntos bajos. Si no sabes cómo hacer el mejor anillo mágico para tus amigurumis, en el canal tienes un vídeo en el que te explico paso a paso cómo hacerlo. De todas formas, abajo en la cajita de información te dejaré el enlace directo. En la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Esto quiere decir que en cada uno de los puntos vamos a tejer 2. Así hacemos el aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto, ¿vale? Llegados a este punto voy a colocar un marcador en el último punto que he tejido. Te dejo abajo en la cajita de información un link donde te voy a enseñar a hacer tus propios marcadores de una manera muy sencilla y muy barata. Y te voy a dejar otro vídeo donde te voy a enseñar cómo puedes hacer tus propios marcadores con cositas que tienes por casa. En la vuelta número 3 tejemos un punto y un aumento. Un punto y un aumento en el siguiente. Un punto y aumento en el siguiente. Y continuamos con esta secuencia hasta terminar la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos. Si has visto otros vídeos míos, sabrás que en las vueltas que son pares, yo pares me refiero a cuando tengo que hacer 2 puntos y un aumento, 4 puntos y un aumento, lo que hago es, en vez de tejer los 2 puntos y luego el aumento, voy a tejer un punto y aquí el aumento. Y ahora sí voy a continuar con la secuencia normal de 2 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento hasta llegar al final. La única diferencia es que en vez de terminar mi último punto con un aumento, lo voy a terminar con el punto bajo que no he tejido al inicio. ¿Por qué hago esto? Para que mi amigurumi, esta forma, en vez de quedar hexagonal, me quede más redondita. Eso es a gustos. Tú, si no quieres complicarte la vida, simplemente teje los 2 puntos y el aumento hasta llegar al final. Continuamos con esta secuencia de 2 puntos y un aumento hasta que lleguemos al final con 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento hasta llegar al final con 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos y un aumento, 4 puntos y un aumento. Esa va a ser la secuencia que vamos a tener que seguir hasta llegar al final con 36 puntos. Esta es una vuelta de pares, como te he comentado antes, así que lo que voy a hacer es, voy a comenzar tejiendo 2 puntos bajos, voy a tejer el aumento y voy a continuar con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento hasta que me quede los 2 puntos bajos por tejer, ¿vale? Quiero decir, en vez de terminar la vuelta con los aumentos, terminaré tejiendo los 2 puntos bajos que no tejo aquí al inicio. Así que voy a tejer 1 y 2 y el aumento. Y ahora continúo con la secuencia de los 4 puntos bajos y un aumento. Yo lo hago así como preferencia personal, porque me gusta más cómo queda, pero tú puedes hacerlo como más te guste o como prefieras. Si quieres seguir la secuencia normal de los 4 puntos y un aumento, hazlo. En las siguientes 6 vueltas, es decir, esta vuelta y 5 más,
vamos a tejer únicamente puntos bajos, ¿vale? Solo puntos bajos hasta que hayamos tejido las 6 vueltas. Una vez tengas las 6 vueltas tejidas, vamos a comenzar con las disminuciones. Vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución, 4 puntos bajos y una disminución, hasta que terminemos con 30 puntos bajos. Voy a hacer lo mismo que con los aumentos. Voy a tejer 2 puntos, 1 y 2, y aquí la disminución, ¿vale? Y ya voy a continuar con la misma secuencia hasta terminar. 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, y disminución. Continúo hasta llegar al final de la vuelta. En esta nueva vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución, y continuamos tejiendo esta secuencia hasta terminar con 24 puntos bajos. En la vuelta número 15 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución, 2 puntos bajos y una disminución hasta llegar al final con 18 puntos bajos. Como es vuelta par, yo voy a tejer primero un punto, la disminución, y ya sigo con la secuencia hasta llegar al final. Recuerda que tejemos 2 puntos bajos y una disminución. Mira, ya tenemos la cabecita de la bombilla. Es buen momento para ir rellenando, y también si vas a usar ojitos de seguridad es momento de colocarlos, puesto que luego se nos va a hacer muy difícil. Si los vas a bordar o le vas a poner unas cuentitas al final, no es necesario que hagas este paso. Cuando esté todo el amigurumi terminado, entonces lo decoramos. En esta nueva vuelta, en la vuelta 16, vamos a tejer un punto bajo y una disminución, un punto bajo y una disminución, y vamos a terminar con 12 puntos bajos. Ahora vamos a tejer únicamente puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. En la vuelta 18 vamos a cambiar de color, vamos a incorporar el color gris. Voy a tejer un punto bajo pero sin terminar de tejerlo, ¿vale? Pongo en espera el hilo, añado el nuevo color, y ahora voy a tejer esta vuelta con el nuevo color, con el gris, cogiendo únicamente la hebra de detrás, ¿vale? Tejemos puntos bajos pero solo cogiendo la hebra de detrás. Tengo que terminar la vuelta con los 12 puntos que tenía cuando he comenzado. Una vez que hayas incorporado el nuevo color, el amarillo ya lo puedes cortar, las hebras las escondemos y rellenamos un poquito más antes de continuar. Vamos a seguir trabajando cogiendo únicamente la hebra de detrás, y vamos a tejer 4 vueltas más únicamente de puntos bajos en la hebra trasera del punto, ¿vale? Mira, yo he tejido 3 vueltas al final y lo voy a dejar así. Si quieres añadirle una más, al gusto, ¿vale? Yo creo que así queda perfecto y suficiente. Ahora bien, vamos a empezar a disminuir para cerrar ya nuestra bombillita. Vamos a seguir trabajando con las hebras traseras, ¿vale? Para que nos quede esta texturita. Esta textura lo que hace es simular la rosca de las bombillitas. Entonces ahora lo que voy a hacer, continuamos tejiendo por las hebras traseras, ¿vale? Pero vamos a tejer 6 disminuciones. Una vez que hayas tejido las 6 disminuciones, tira y corta dejando una hebra un poco larguita para hacer la disminución, el cierre invisible, mejor dicho, ¿vale? Antes de cerrar, yo te aconsejo que rellenes un pelín más
Y aquí abajo te voy a dejar en la cajita de información, recuerda que tienes el link al vídeo donde te enseño paso a paso cómo hacer este cierre para que te quede perfecto. Te va a quedar prácticamente como si hubieras iniciado con un anillo mágico. Y así es como queda finalmente la bombilla. Tú la puedes decorar como quieras. A mí es que me gusta muchísimo ponerle cejitas así como tristonas y unas mejillitas. Creo que le da un toque muy adorable. Si por el contrario quieres que te quede como una bombilla al uso, pues mira, lo dejas así, no le pongas nada y queda igualmente preciosa. Ahora solo nos falta ponerle una arandelita y un llaverito y lo tenemos listo para colgar en nuestras llaves, bolsos, mochilas, allá donde prefieras. Si te ha gustado el vídeo, déjame un me gusta, un comentario diciéndome si te vas a animar a tejer esta preciosidad de bombilla. Y sobre todo, compártelo con tus amigas y amigos tejedores para que ellos y ellas también puedan tejer esta preciosura, este amigurumi tan adorable. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agur!